reino de este cuento ningún día es aburrido. Siempre hay grandes aventuras con Julián y sus amigos. Cada día es diferente, algo nuevo por hacer. Cuando surge algún problema, todos juntos a resolver. Y aunque no tiene armadura ni una espada de verdad, es Julián el más valiente caballero sin igual. La comarca de Julián es tan grande como el mundo. Tiene bosques y montañas, ríos y lagos profundos. No hay castillo en la comarca, no hay princesa ni dragón, pero todo es posible solo con la imaginación. Es un mundo divertido, nuestra ley aquí es jugar. Vos sos siempre bienvenido a la comarca de Julián. Yo, Julián, caballero de esta comarca, te nombro... ¡Cuidado! ¡No me vayas a dar un espadazo en la cabeza! Ay, no interrumpas, Pinto. ¿No ves que esto es importante? Es que pasó muy cerca. Va de nuevo. Yo, Julián, caballero de esta comarca, te nombro... Hola. Julián, te quería pedir si me prestas tus títeres. Oh, mis títeres, ¿para qué? Hoy es el cumpleaños de mi sobrino y le quiero hacer una obra de caballeros y princesas. No sé. Mis títeres son el tesoro más valioso del reino. Dale, yo te los cuido. No, perdona, pero los verdaderos caballeros no andan prestando sus tesoros así nomás. Yo pensé que los caballeros eran nobles y generosos. Sí, pero el tesoro es el tesoro. Ahora, déjanos que estoy por nombrar escudero a Pinto. Me parece que te faltan algunas cosas para ser un caballero de verdad. Ay, sí, y vos sabés mucho. Ahora sí. Yo, Julián, caballero de la comarca, te nombro... ¡Hola! ¿Qué hacen? ¡Ay, ufa! ¿Qué tal, Guincho? ¿Alguna novedad en la comarca? En la comarca no, pero acá en la puerta encontré una carta. ¿Carta? ¿Para quién? A ver... Para Julián, caballero de la comarca. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Prisionera está princesa, esperando a un caballero. A falta de fortaleza, la encerré en el granero. El brujo. ¡Oh! ¡Qué carta misteriosa! ¡Una princesa prisionera! Como en los cuentos de caballeros. Un brujo la encerró y hay que rescatarla. ¡Tenemos que ir! Bueno, ¿y mi nombramiento? Después. Esto es más importante. ¿Cómo pesás? ¿Por qué te tengo que llevar a UPA? Porque los caballeros andantes no caminan. ¿Y por qué se llaman caballeros andantes entonces? Bueno, no sé, pero no caminan, van a caballo. Yo no soy caballo. Bueno, a la vuelta te nombro caballo oficial. ¡Ya llegamos! ¿Dónde estará encerrada la princesa? Acá hay otra carta. Princesa está en lo más alto. Para poder rescatarla, tendrán que dar un gran salto. El brujo. ¡La encerró allá arriba! ¡Princesa! ¿Estás ahí? ¡Vine a rescatarte!
una princesa. Es la gata que se llama princesa. Uy, vinimos hasta acá para nada. ¿Cómo para nada? Yo soy una gata muy fina y merezco ser tratada como una princesa. Así que rescátenme. Habría que ayudarla, ¿no? Y sí, soy un caballero y tengo que ayudar a los que necesitan. ¿Y cómo llegamos hasta allá? ¿Cómo hacen los caballeros? ¿Estás seguro? No sé si va a aguantar. En los cuentos de caballeros siempre hacen así. Mira que en la parte de arriba está medio seca. Por eso es más fuerte. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Esto no pasa en los cuentos de caballeros. No sé qué se le habrá ocurrido ahora, Julián. ¡Ahora sí! ¡Córranse que allá voy! ¡Un caballero al rescate! ¡Ay, al fin! ¡Qué suerte que viniste! Sí, princesa, pero apúrate porque me caigo. ¡Dale, vení! Voy, pero te paso unas cositas que tengo acá. Toma el bolso, la cartera, el almohadón para dormir, mi colección de peluches, la viandera. ¡Ay! Pero te faltó princesa. ¡Ay! Ser caballero es más difícil de lo que pensé. ¡Otro mensaje! Para rescatar a princesa, tendrán que irse por las ramas, usar un poco la espada y otro poco la cabeza. ¡El brujo! Parece una adivinanza. ¡Ya sé! Ahora te toca a vos. Toma, tira fuerte y no sueltes. Ayúdame a trepar. A ver, ¿para cuándo? Llevo horas esperando. Bueno, perdón. Era difícil. Yo esperaba un caballero alto y forzudo, con un caballo blanco y un escudero valiente. Pero me tocó uno chiquito con un burro y un pajarraco. Ojalá no se enteren mis amigas. Esto sí que nunca pasó en los cuentos de caballeros. ¡Qué princesa desagradecida! Ay, así no dan ganas de ser caballero. ¡El cofre! ¿Dónde está? A ver, por creerte caballero, descuidaste tu castillo. Sin caballo ni escudero, sin tesoro en el altillo. El brujo. Ese brujo se llevó mis títeres. Todo por querer hacerme el caballero. Acá están, Julián. ¡Zorro! ¡Los encontraste! Pensé que se los había robado el brujo. Yo soy el brujo. Te hice una broma porque estabas muy agrandado con eso de ser caballero. Tenés razón. ¿Me perdonás? Claro, Julián. Ahora, ¿me dejas que lleve los títeres para hacerle la obra a mi sobrino? No. ¿No? No. Los llevamos juntos y te ayudo a hacer la obra. ¿En serio? ¡Gracias! Eso sí que es ser un verdadero caballero. Jugar. La aventura ocurre en cualquier lugar. Jugar. La aventura ocurre igual. Donde va el camino queda el mar. Donde hay un tesoro que encontrar. A donde queda el mundo que inventé.
ocurre en cualquier lugar. Jugar, jugar, la aventura ocurre igual. Cuánto pesa el beso de un adiós, cuántos años crees que tiene el sol, y quién decide cuándo volverán los cometas que se van, y empiezas a soñar, soñar. La aventura ocurre en cualquier lugar. Jugar, jugar, la aventura ocurre igual. En el reino de este cuento ningún día es aburrido, siempre hay grandes aventuras con Julián y sus amigos. Cada día es diferente, algo nuevo por hacer. Cuando surge algún problema, todos juntos a resolver. Y aunque no tiene armadura ni una espada de verdad, es Julián el más valiente caballero sin